el tilde clavado, sino hacer caso a su palabra. Eso es, digamos, llevarlo a la aplicación en nuestra vida. Ahora, Lalo el domingo pasado nos daba de qué forma práctica nosotros podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, o estudiarla, o pasar tiempo con ella. ¿Qué sería clavarle el visto a Dios? Digamos, viendo lo que Dios nos enseñó. Hacer caso omiso, ¿sí? Digamos, levantarme todas las mañanas y seguir igual. Digamos, no prestarle atención a lo que el Señor me enseñó, porque uno de los versículos, si no me equivoco, que Lalo nos compartía, era que teníamos que meditar en su palabra de día y de noche, ¿sí? Y nos enseñó de una manera práctica cómo llevarlo a cabo. Ahora, si yo no respondo, no a Lalo, no a Cristian, sino a su mensaje para mi vida, ¿qué le estoy haciendo? Listo, el Señor vio que tenemos los dos tildes azules, listo, está visto y está leído, ¿sí? Ahora, quiero que veamos en la Biblia, en esta mañana, la importancia de la presencia de Dios en mi caminar, en mi vida, ¿sí? Y uno de los ejemplos más claros que tenemos en la palabra de Dios es la historia del pueblo de Israel, ¿no? Donde Dios caminó de una manera especial con ellos. Sí, entonces vamos a hacer rápidamente un repaso así rápido de la historia. Y no me quiero ir del machete, así no nos vamos en el tiempo. Vamos a tratar de y media estar terminando, como mucho, ¿sí? Y tenemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel esclavo en Egipto, de una manera especial, ¿no? 400 años esclavo, sirviendo día y noche, sin descansar, oprimidos, sin ser valorados, muy menospreciados. Sabemos todo lo que sufrió el pueblo de Israel bajo la mano del faraón, ¿sí? Ellos eran maltratados, una circunstancia de suma prueba para ellos, ¿sí? Llega un momento en la historia del pueblo de Israel que en el capítulo 3 de Éxodo, Dios se le aparece a Moisés, servidor del Dios del cielo, y le trae una buena noticia en su vida. Y le dice: mira, Moisés, yo soy el libertador que tanto anhelan. ¿Cómo lo podemos ver? Porque él ahí en el versículo de Éxodo capítulo 3, versículo 8, le dice, el 7, perdón, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Quiere decir que Dios estaba atento o no estaba atento. Dios veía lo que estaba pasando, Él estaba viendo permanentemente. Los 400 años que ellos estaban ahí en medio de esa prueba, Él lo estaba viendo. Pero dice, no solamente que he visto, he oído, he conocido sus angustias, sino que tomo cartas en el asunto. He descendido, dice, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlo a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. En las tierras donde hoy está el cananeo, hoy está el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, eso no era problema para él. Digamos, Dios le prometió, dijo, he descendido y allá voy yo. Es la forma en que se presenta este Dios ante su pueblo, en medio de una prueba terrible, en medio de una opresión. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Libertad. Libertad. Y Él iba a estar todo el tiempo que sea necesario, permanentemente, hasta cumplir su palabra, ¿sí? Eso es lo que tenían que tener seguro el pueblo. Miren, pone a Moisés, su servidor, delante del pueblo, pero ¿quién era el comandante ahí? Él era el comandante. Digamos, Él era el que se iba a encargar. Miren, esa era su promesa, más allá de los problemas, más allá de las circunstancias. Ahora, ¿cuál era el primer problema que tenía que enfrentar el pueblo de Israel? Egipto, el faraón, los corazones duros de toda su guardia, ¿sí? Digamos, de los que los oprimían. Era lo primero que ellos tenían que enfrentar, el primer problema. Pero nosotros no nos vamos a detener en todo lo que sucedió en el medio. Sí vamos a ver, digamos, el capítulo 12 de Éxodo,
Y en el capítulo 12 de Éxodo, ¿saben lo que vemos? Que se cumple lo que Dios viene diciendo. En el capítulo 12 de Éxodo vemos donde Dios agarra y a lo sumo aprieta su mano para sacarse de en medio el primer problema que tiene. Problema que ellos nunca lo iban a poder resolver. Pero Dios, ¿qué hace? Ya vimos todas las plagas, todas las cosas, pero eso no era nada con que le maten todos los hijos, todos los primogénitos. Muestra suprema de que Dios estaba con ellos, su presencia estaba con ellos, de una manera especial. Nosotros lo que estamos viendo en este momento es, digamos, cómo Dios le muestra a alguien y alguien después se olvida, digamos, o no le presta atención a todo lo que Dios le muestra. El tema de hoy es, no le clavemos el visto a Dios. Eso tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón en esta mañana. Y vamos a ver a través de esta breve reflexión, de esta breve historia, cómo Dios le iba mostrando permanentemente a su pueblo que Él iba a estar con ellos. Miren, en el capítulo 13, en el versículo 21 y 22, Jehová le dice ahí, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Jehová había mandado a alguien? Jehová iba con ellos. De noche en una columna de fuego, de día en una columna de nube. No manda a nadie. Él dijo que iba a estar, Él dijo que los iba a libertar, dicho y hecho. Él cumplió. Miren, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y sucede todo lo que sucede. El pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, ¿sí? A mí lo que me llama la atención, que en el peor momento de la prueba, donde el pueblo de Israel iba caminando por el medio del mar, de noche, imagínense el corazón de ese pueblo. Y detrás, el ejército del faraón. Literalmente lo que sucede en ese momento es esto. Dios desde la columna de fuego se da vuelta, observa el ejército y trastorna los carros del faraón. El otro día veníamos en la ruta y decía, es literalmente que Dios te quite las ruedas de tu vehículo y te haga hacer trompo y trompo y trompo. Vos no te vas a acercar a ellos porque el que estoy acá soy yo. Mi presencia va con ellos. La diferencia entre el pueblo de Israel y los otros pueblos era que Dios iba con ellos. Esa era la diferencia. Y Dios se lo había prometido y se iba a encargar de todos modos de que ellos lo vean, de que no le quede dudas. ¿Sabe por qué? Porque en todo ese trayecto Dios iba trabajando con el corazón de las personas. Llevémoslo a nuestra vida. Y fíjate cuántas veces Dios hizo cosas por vos y por mí, para que esos momentos queden grabados en nuestra vida, para que nunca nos olvidemos de que Él sí va con nosotros. Y así pasa con el pueblo de Israel. Y miren, y llega un momento que están en el monte de Sinaí, capítulo 23, y sabemos todo lo que ha pasado en el monte Sinaí, ¿no? Ese terror que había en el pueblo porque Dios estaba presente y estaba hablando, interactuando ahí con Moisés y con todo el pueblo. Y Dios se le acerca al pueblo y le da los mandamientos, las leyes, las instrucciones de cómo relacionarse con Dios. Ya habían salido de Egipto, ya estaban fuera de la opresión, no había más ejército de Faraón, no había más a quien tenerle miedo que le den un latigazo, y ahora estaban camino a la tierra prometida. Hace un parate y Dios empieza a hablarle al pueblo y le empieza a decir las cosas como son. Y en todas esas cosas como son, Dios le dice, miren el capítulo 23, el versículo 20, esto entre paréntesis solamente. Fíjense que en este versículo del 23-20, ángel, ¿cómo aparece? Con mayúscula. La misma expresión aparece en Éxodo capítulo 3, cuando el ángel se le aparece, con mayúscula también. ¿Saben qué quiere decir? Que es la misma persona del Dios del cielo. Y miren lo que dice aquí, yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré
enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré de destruir. Miren, Dios quiere hacer que este pueblo tome confianza en este Dios, pero siempre me nombra a los enemigos. ¿Sabes lo que te está diciendo? ¿Vas a confiar en mí o no vas a confiar en mí? ¿Querés que vaya con vos o no querés que vaya con vos? Allá tenés al heveo, dice al eteo, al fereceo, al cananeo, a todos estos. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, es medio imposible clavarle el visto y no responderle. Sí, digamos, de alguna manera le tenemos que responder, porque es muy fuerte lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, el ángel mismo era Dios que iba con ellos. ¿Y qué le traía el ángel a ese pueblo? ¿Qué le traía? Miren, lo que le traía era, en primer lugar, que ellos iban a llegar. Le traían la seguridad de que ellos iban a llegar. No tenían que tener duda de que ellos iban a llegar. Segundo lugar, no tenían que tener duda de que iban a tener la victoria con ese que iban. No tenían que tener duda de que en él iban a encontrar el refugio y no tenían que tener duda que él era el único que le podía traer paz delante de todos sus enemigos. Y yo me hacía esta pregunta, con su presencia, lo que sí tenemos son bendiciones al lado nuestro. Sin su presencia tenemos derrota. Sin su presencia en nuestras vidas tenemos derrota. Y vamos al capítulo 24. Y en el capítulo 24 Dios deja de dirigirse al pueblo y se dirige a Moisés. Y le dice a Moisés que suba de una manera especial. Moisés pasa a estar en una intimidad con Dios durante un tiempo que dice que fueron 40 días y 40 noches. Dice que cuando el pueblo observaba eso, podía ver que era como un fuego en el monte, un fuego abrasador. Y ese fuego abrasador era la presencia de Dios. ¿Quién se fue a reunirse con Dios en intimidad? ¿Quién se fue? ¿Todo el pueblo? ¿Quién era? Moisés, el líder que Dios había puesto, ¿sí? ¿Eso haría que la presencia de Dios deje de estar con el pueblo? Jamás. Porque ahí nosotros vemos el Dios omnipotente, pero el Dios omnipresente. Digamos que si Él dice que va a estar, va a estar. Miren, todo el pueblo podía observar la presencia de Dios. Y ahí estaba Dios dándole dirección a Moisés. 40 días. Ahora, ¿qué pasa si yo no recibo un mensajito por 40 días de aliento, de alguien que considero que es mi líder o mi persona? Digamos, mi corazón va a decir, no, Dios no está conmigo. Dios me olvidó. Y vamos a ver cómo la presencia de Dios en mi vida depende de mí, no depende de otros. Porque yo puedo estar en cualquier lado. Dios me puede llevar a cualquier lado. No depende de que alguien me mande un texto, me mande un mensaje, que alguien me haga un llamadito. Esas son cosas lindas y que fortalecen, pero no es lo principal. Yo tengo que ser consciente de que la presencia de Dios en mi vida es por mi relación con Dios, el lugar que le dé yo a Dios en mi vida. Si yo paso todo el tiempo con el Señor pensando, dándole mis problemas, mis circunstancias difíciles, mis momentos alegres, arrancando la mañana, terminando el día, quizás yo voy a ser un instrumento de Dios en sus manos, un instrumento útil en las manos de Dios, diciéndole, digamos, le voy a mandar para animar y demás, pero eso es otra situación. La presencia de Dios en mi vida no depende de lo que otro pueda hacer por mí. Yo soy responsable ante Dios de lo que es Dios en mi vida. Y lo vamos a ver en esta historia. Vamos al capítulo 32. Y en el capítulo 32, ¿dónde estaba Moisés? Estaba en el monte, en un momento especial con Dios en intimidad. Pero abajo estaba el pueblo. Imagínense 40 días. Y empieza el pueblo a decir, miren, algo le habrá pasado a Moisés.
no me mandó un mensajito esta mañana. No se acordó de nosotros. Aarón, vení. ¿Qué tal si nos haces alguien, digamos, que nos reemplace a este Dios? Porque Dios se olvidó de nosotros. Ya que no nos mandaron un mensaje, se olvidó Dios de nosotros. Y metemos a Dios en la bolsa de los hombres. ¿Sí? Y eso es lo que pasó. Y dice Aarón, bueno, a ver, traigan todas las cosas que tienen, vamos a tirarlo ahí. Y dice que con sus manos hizo un becerro. Eso es lo que relata el capítulo 32. Después lo podemos leer para no irnos con el tiempo. Y un becerro de los cuales todos le adoraron. ¿Qué pasará en el cielo en ese momento? Ese Dios que le dijo que nunca se iba a ir de ellos. Pero si Dios dice que va a estar, va a estar. Y si Dios dice que ve, Él ve. Nadie le cuenta. Nadie le va y le dice a Él. Él ve, Él oye, como estuvimos viendo esta semana. ¿Y qué vio? Vio el corazón de todo el pueblo. Vio el corazón de Aarón. Y eso le causó un dolor. A tal punto que Dios le dice a Moisés, mira, anda, baja, anda. Anda y fíjate lo que ha pasado. Se han olvidado de mí, hicieron un becerro. Dice el versículo 8 del 32, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le clavaron el visto a Dios de una manera muy dolorosa. No solamente que Dios se lo dijo, sino que le dijo, no solamente que no te vamos a prestar atención, sino que ahora tenemos a otro a quien atender, ese becerro. Lo peor que le podemos hacer a Dios, cambiarlo por las cosas que quizás nuestros ojos puedan ver. Y así fue la actitud del corazón de ellos. Y le dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora déjame, Moisés, no te metas en el medio, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y yo de ti voy a hacer una nación grande. Con vos es otra cosa, Moisés. Pero con este pueblo, déjame que yo voy a tratar con ellos. Nosotros no somos conscientes de lo que causamos en el corazón de Dios cuando lo cambiamos a Él. No somos conscientes cuando cambiamos su presencia por las cosas, digamos, seculares de nuestra vida. No somos conscientes de lo que le causa al corazón de Dios, digamos, que yo agarre y le menosprecie su presencia. Porque lo estamos tomando a Él como, un charlatán. En un momento estaba, en otro momento no está, lo vamos a cambiar por esto. Eso es lo que nosotros le causamos al corazón de Dios. Miren, no podemos querer satisfacer los corazones nuestros con ídolos, dioses o cosas paganas. Vemos personas con corazones débiles, inestables, muy propensos a olvidar. Y así es el corazón del ser humano. Muchas veces olvidamos quién realmente nos dio una mano. Y en eso cae nuestro Dios muchas veces. Muchas veces olvidamos todo lo que Él hizo y hace a nuestro favor. Miren, en el versículo 12, Moisés de una manera media especial le dice, si tú te enojas con ellos y aplicas tu justicia, ninguno de ellos va a quedar en pie. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios le dice, los otros pueblos no van a entender. Los otros pueblos van a pensar que vos los sacaste para destruirlos en el desierto. ¿Y qué pasa con Dios? ¿Sabe lo que dice? Mira el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Vieron cuando Dios dice que es un Dios compasivo, que se deleita en la misericordia, que no hay ninguno igual a Él que pueda llegar a amarnos, a tener un poquito de contemplación con nosotros como lo tiene Él? Bueno, acá vemos el ejemplo claro de lo que es Dios. Pero ¿sabes qué vemos también? La relación de Moisés con Dios. Esa relación especial que él tenía con Dios. A tal punto que Dios lo escucha y le dice, está bien, voy a atender a lo que vos estás pidiendo. No los voy a destruir. Pero ahora, yo digo que el pueblo se la iba a tener que encontrar con Moisés. Él era el líder, ¿sí? Pero con la actitud que vamos a ver ahora, vamos a ver
la lealtad de Moisés. La lealtad de Moisés en responder a la misma propuesta de Dios, a la misma proclamación de Dios que él iba a estar con ellos. ¿Cómo responde el pueblo y cómo responde Moisés? ¿Sí? Lo vemos en el capítulo 32, versículo 19. Y se armó el revuelo en el campamento. Miren, esto es lo que dice. Dice que Moisés bajaba del monte, bajaba con las dos tablas en sus manos. Las dos tablas de la ley en sus manos. Y llega al pueblo. Y cuando llega, dice que cuando él llega al campamento vio el becerro. Agarre esta Biblia así y diga, no puede ser, dice. Ustedes están locos lo que han hecho. 40 días no estuve. No estaba yo, pero el comandante seguía al medio. Están locos lo que hicieron. Ardió en ira, dice. ¿Y saben lo peor que hizo? Vamos a decir, nunca puede haber tirado las tablas. Pero es como que de la impotencia que tenía, quebró las tablas que el Dios del cielo había escrito con su dedo. ¿Eso sabe lo que es? Es que realmente tenía un dolor en su corazón. Porque solamente le habían clavado el visto a Dios. Solamente era lo que Dios le había dicho, era como algo más que le hubiera mandado un mensaje cualquiera. Y nunca habían valorado la presencia de Dios, digamos, con ellos, de tal manera. Habían olvidado todo lo que había pasado, toda la historia de la forma que Él los había libertado. Y ahí llega Moisés, dice, y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, se esparció sobre las aguas, y esa agua se la dio a beber a los hijos de Israel. Ahí está lo que ustedes se fabricaron. Cambiaron al Dios eterno del cielo por eso. Miren, lo están tomando en un vaso, dice. No tienen más becerros, se les acabó lo que ustedes querían. Imagínense a Moisés en esa situación. ¿Y Dios qué estaba? ¿Hizo algo en ese momento? No, es como que de una manera Dios estuvo en silencio, digamos, dejando que Moisés se descargue. Es lo que estaba pasando. Después vemos, inviertan el tiempito en leer lo que pasó en el capítulo 32, pero llega el versículo 31 y va Moisés delante de Dios de vuelta y ¿sabes qué le dice? Perdón, Señor. Después de toda esa situación dice, perdón, Señor. Volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová le respondió a Moisés, tranquilo Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. ¿Por qué le dice así? Porque la presencia de Dios en nuestra vida depende de ¿quién? De mí. No depende de vos, Moisés. No es a vos al que te están despreciando, es a mí al que me están menospreciando. No es tu presencia la que están tirando por el piso, es mi presencia. Déjame que yo me encargo de ello. Un Dios que había prometido ir con ellos todo el camino. Un Dios con un corazón dolido. Pero quiero que veamos esto en esta mañana. El capítulo 33, Dios agarra y le vuelve a decir a Moisés, dice, prepárate vos y todo el pueblo y vamos a seguir el camino. Vamos a seguir camino. Vamos a ir a esa tierra que yo le prometí. Eso nos muestra la fidelidad de Dios a pesar de nosotros, pero no termina ahí. Miren, en el capítulo 33, los primeros versículos Dios le dice, yo le voy a enviar al ángel. ¿Qué dice ese ángel? Fíjense en la Biblia. Ángel, un ángel, otra persona. Otro le va a acompañar, ¿sí? Dice, yo le voy a enviar al ángel. Y echaré también fuera, digamos, la victoria va a ser, pero ¿saben lo peor que le puede pasar a una persona? ¿Saben lo peor que le puede pasar a un pueblo, a una familia? Es que Dios salga de su vida.
Hay un querido hermano que siempre dice, si Dios quita su mano de gracia de nosotros, ¿qué queda de nosotros? Y acá le dice, yo no voy a ir con ustedes, le dice. Miren, lo más triste, la respuesta más triste que puede haber recibido el pueblo es esa. ¿Cómo es Dios? Para vos, ¿cómo es Dios? ¿Es fiel? ¿Qué más? Misericordioso, bueno, atento. Vimos esta semana, Él es proveedor, Él es alguien que está con nosotros. Digamos, no es necesario que nosotros le estemos llamando a cada rato, Señor, quédate conmigo, Señor, quédate conmigo, Señor, dame, Señor esto, Señor lo otro. Se lo vamos a pedir, pero Él está atento y está dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si Él agarra y dice, no, nunca más me hables? Es la peor respuesta que nosotros podemos recibir. ¿Cuándo pasó eso? ¿Se acuerdan? En la cruz del Calvario, que el Señor Jesús clama al cielo y el cielo dice que estaba como de bronce cerrado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta más dura del cielo es que el cielo esté cerrado para nosotros. Y eso es lo que le dice. Y ahí estaba el pueblo no sabiendo para dónde correr. Y es como que en el relato, cuando lo lean van a ver, es como que el pueblo quería salir y volvía. Salir y volvía, no podemos salir así, no podemos salir. No, estamos desamparados, estamos literalmente solos. ¿Y quién seguía ahí? El amorreo, el fereceo, el eteo, el ebeo, todos seguían. ¿Pero qué pasaba? Dios se lo prometió, pero dice, le voy a mandar un ángel. Y en esto nos quiere mostrar que no es lo mismo. A quien quieras, ponete un ángel si querés, que el Señor está en tu vida. Si tu vida va a ser especial es porque Él está con vos, no porque un ángel o quien vos quieras. Y eso es lo que Él quería mostrarle. A tal punto que llega Moisés en el versículo 12 a hablar con confianza. ¿Saben qué quiere decir? Es como que cuando estamos en un problema, póngale, vamos a decir que yo tengo un problema con el banco y está Oscar en la sala de gerencia. Una forma de decir, ¿no? Y yo llego y tengo un problema y me dirijo a la sala de gerencia que está Oscar. Eso es lo que pasó con Moisés. Moisés va en la intimidad a hablar con Dios de una manera especial. Y le dice así, el versículo 12. En el versículo 11, vamos al 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca a este pueblo y tú no me has declarado quién va a ir conmigo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Como diciéndole, no es lo mismo que vaya vos que vaya otro. Decime quién va a ir conmigo, por lo menos para ir tomando conciencia. Pero en el corazón de Moisés sabía que ninguno se iba a comparar a Dios. Y mirá lo que le dice. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y sabés que en esa expresión es como que Moisés le está diciendo, ¿somos amigos o no somos amigos? En esa expresión Moisés está yendo ante la presencia de Dios con el corazón en la mano, reconociendo de que no eran dignos de que Dios cambie de opinión, pero estaba recurriendo a su gracia y a su misericordia, a su bondad, a su favor. Y en ese momento le dice, ahora pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y queda ahí en silencio. Y Dios responde. Porque Él dice que al corazón contrito y humillado es lo único que puede hacer que Dios obre a nuestro favor. Y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dice. No me imagino la cara de Moisés.
No me imagino la cara, el corazón de Moisés. Primero había dicho que no iba a ir con él. Y en este momento, Dios nuevamente cambia su corazón a favor de los que él ama. Tranquilo, Moisés, si me lo pedís así, vamos juntos de vuelta. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que da oportunidades a las personas. Él es un Dios de oportunidades. Ningún otro te va a dar oportunidad. Siempre te van a pedir, siempre te van a reclamar cualquiera de los dioses que vos te hagas. Nunca lo vas a satisfacer. Pero a este Dios lo único que satisface es un corazón contrito y humillado. Ahora pensemos en esto. Si en algún momento le hemos dicho a Dios, así como el pueblo de Israel, Señor, ya voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a hacer las cosas, digamos, como me vayan saliendo, pero haciendo las cosas. Reflexioná en este momento y decirle, Señor, tú eres un Dios de oportunidades. ¿Vieron cuando la Biblia dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron? Quiere decir que con el Señor solamente se puede hacer una línea y arrancar de nuevo. Tranquilo, Moisés, si me lo pedís así, vamos. Ay, Moisés, y se subió a la moto de vuelta Moisés, pero para el otro lado. Porque le dice, ¿y en qué se conocerá? Prestemos atención a esto. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y el pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué iba a hacer? Iba a andar en medio del pueblo de una manera especial. Y mirá lo que dice, él entonces le dijo Moisés a Dios, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y es como que ese ardiente deseo de él, esa pasión por su presencia, lo llevó a pedirle lo más grande que uno le puede pedir a Dios. Mostrame quién sos vos, mostrame tu rostro, le dice. Digamos, mostrame realmente, digamos, con quién estoy tratando. Y Dios le dice, para tranquilo, Moisés, no vas a ver mi rostro. En ese momento de intimidad, dice, vas a ver mis espaldas solamente. Y así es que sucedió ese momento. ¿Sabes por qué? Porque Moisés realmente, él disfrutaba la presencia de Dios. No solamente que la disfrutaba y veía y observaba, sino que tenía ese anhelo de seguirla disfrutando. Él deseaba profundamente la presencia de Dios. Él quería ver su gloria. Él quería contemplarle. Él quería verlo derrotando a todos esos que él nombraba permanentemente, al cananeo, al heveo, al jebuseo, a todos. Eso es lo que deseaba Moisés. ¿Cómo termina esta parte de la historia? Miren el capítulo 34. Veamos el 33:21 dice, y dijo aún, el 20, y dijo Dios, le dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y Jehová le dijo a Moisés, vamos de vuelta. Alístate 2 tablas, prepárate 2 tablas que vamos a subir de vuelta, vamos a estar de vuelta allí en el monte. Y eso fue lo que pasó. Dios le dice a Moisés que se prepare 2 tablas y Moisés salta de alegría. Su corazón es como que encuentra en Dios nuevamente esperanza. Encuentra en Dios lo que él realmente buscaba. Y en el versículo 6, en medio de esa intimidad, dice que pasa Jehová por delante de Moisés y proclamaba esto. Estas eran son palabras del Dios del cielo proclamándose delante de Moisés. Y le dice así proclamaba, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es la presentación de Dios delante de Moisés, pero es la presentación de Dios delante de nosotros. Y es el mensaje que nos llega a nuestra vida en esta mañana. Ese es nuestro Dios. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es su presencia. Esa es su presencia. Y Moisés adora de una manera especial, dice, Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, Señor, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. ¿Sabe lo que le está diciendo? El principal que necesita de Dios para guiar este pueblo soy yo. Dice, vaya delante de nosotros, porque con este pueblo yo necesito de tu presencia. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Moisés clamando por su presencia. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y acá vemos al Dios misericordioso. Si deseas ver cómo Dios hace cosas tremendas en tu vida, si deseas ver cómo Dios hace maravillas donde todos los demás queden con la boca abierta, que la presencia de Dios vaya con vos. Si lo sacás de tu vida, si yo lo saco de mi vida, lo único que van a observar los otros es vergüenza, destrucción y soledad. Porque eso es lo que iban a ver todos los otros pueblos. Pero si realmente deseamos ver esas cosas que nos dejen con la boca abierta a nosotros y a los demás, tenemos que a la presencia de Dios darle el primer lugar en nuestra vida. Y en el versículo 11 hasta el versículo 17 es como que Dios le dice, presta atención que no se repita lo del becerro. Presta atención, fíjate que no vayan a hacer de vuelta ídolos, dice. Que no se vayan a agarrar otros ídolos. Es más, cuando vayan a las ciudades, guárdate de no hacer alianzas con ellos, dice. No te unas a ellos. Y si ves algún ídolo, destruílo. Porque vos ya sabés lo que causa en el corazón de Dios cuando otro ocupa su lugar. Y termina el versículo que quiero terminar leyendo es el 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová cuyo nombre es celoso, realmente es celoso. Miren, nosotros debemos ser conscientes y tener la visión clara, la conciencia clara de quién es Dios. Y hagámonos esta pregunta rápidamente en esta mañana. ¿Quién es Dios para mí?